Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3. Acá estamos, como todos los lunes, ahora en nuestro nuevo horario de las 2 de la tarde. Nuestro programa se llama Jesucristo es el camino, de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda, de la calle Homero 1322. Estoy acá acompañado con mi hermano Daniel Estrada, que nos va a ministrar hoy con la palabra. Y somos, como dije, de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda, de la calle Homero 1322 de Parque Avellaneda. Vinimos acá a compartir con ustedes un tiempo con la presencia de Dios, de su palabra. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido, de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, decía en su palabra el Señor, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer desde este lugar, lo que nos corresponde a nosotros, lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Quiero darle el número de teléfono de la radio Maranata, es el 11 66 05 16 83. 11 66 05 16 83. Estamos también saliendo juntamente por Misión 2000, la FM 90.9 FM. Nos podés encontrarnos a través de la web en la www.maranata.net. Ahí estamos saliendo para todo el mundo. También podés sintonizarnos a través de www.mision2000.com. Y hoy queremos también agradecer a nuestros pastores, Leonardo Antinori y Fernando Zaini. Eso es lo que quería decir, que nos respalda en este lugar, ¿no?, que está sosteniendo este ministerio. Gracias a nuestra congregación también, que siempre están ahí apoyándonos. Y queremos mandar un saludo a la hermana Anita, la mamá de nuestro pastor Fernando, que siempre está ahí al pie del cañón, acompañándonos en este nuevo horario, y anteriormente también cuando estuvimos en el horario de las 18 horas. Muchas gracias, hermana, Dios te bendiga. Gracias, porque ella ahí anota los nombres de todos aquellos que mandan un pedido de oración. Ella anota y nosotros vamos a orar por todo aquello que manda su mensaje, pidiéndole a Dios por cada uno de los problemas que cada uno también tenemos en nuestras vidas, en nuestros hogares, ¿no? Y bueno, acá estamos. Nos podés mandar un mensajito de texto a través del 11 66 05 16 83 y con mi gusto te vamos a responder y vamos a anotar tu nombre, tu propósito para llevar a nuestra iglesia. Y bien, y ahora pasamos con nuestro hermano Daniel para que nos comparta de la palabra. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Recién mencionaste la web. Bueno, nos están escuchando desde nuestro país, Argentina, pero también Estados Unidos y China. China, ¿entienden nuestro idioma? No, hay un argentino siempre en cualquier lugar. Claro, el argentino está en todas partes. Estamos saliendo a través de la web al mundo de habla hispana. Amén. Si hay gente que habla otro idioma y que es bilingüe, que habla castellano. Y bueno, le mandamos a estos hermanos que están escuchando nuestro programa. Sí, la semana pasada, en el segundo bloque, estuvimos hablando de un tema que habíamos dado un adelanto, que lo vamos a tratar hoy un poquito más en profundidad, que es el pasado me atormenta. Bien. Y Leonardo Antinori,
uno de los pastores de nuestra iglesia Bethesda, Sí. de la calle Homero 1322, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se va a comunicar en poquitos minutos más Opa. para hablarnos un poco sobre lo que Cristo hizo en su vida. Porque el tema del pasado me atormenta tiene que ver con reconciliarnos con Dios, y para que Así eso es. suceda está la obra de Cristo en la cruz. Amén. Pero ¿qué significa la obra de Cristo en la cruz? Ujú. ¿Es solamente salvación de almas? Es decir, me muero y me voy al cielo y nada más. ¿Eso es la obra de Cristo? No, es general. Tiene que ver un poco más integralmente el concepto, ¿no? Así es. Es decir, tiene que ver con mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo. Así es. Vamos a hablar sobre el tema del autoperdón, de autoperdonarnos. Por eso hay cosas que del pasado nos siguen atormentando. Bien. El señor operador, cuando lo disponga y esté la llamada al aire de Leonardo Antinori, Sí. nos va a avisar. Claro. La lectura que hicimos en 2 de Corintios 5:20 Ujú. el lunes pasado Sí, sí. fue: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien, ya tenemos la llamada al aire de Leo bueno. Antinori. Cuando el señor operador lo disponga, salimos al aire. Buenas tardes. Hola, Leo. Hola, Hola, Leo. ¿cómo te va? Pastor querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas ¿Estoy en el aire? Sí, Ya estamos en el aire, exactamente. Qué bueno, porque yo estaba escuchando la radio Sí. y estaba ahí en Muy un bien. delay, ¿no? Pero bueno, quería saludar a la audiencia y bueno, esta oportunidad de poder comunicarme. Amén. Excelente. Bienvenido Adelante. entonces. Así que quiero dejarle un saludo a toda la querida audiencia de Maranata y Misión 2000. Muy Así bien. que me estaba escuchando lo que estaban hablando acerca de la obra. Sí, el tenemos Señor una está haciendo. pregunta para vos. Sí, ¿Qué significó en tu vida la obra de Cristo? Nos referimos a la vida personal, familia, trabajo, etcétera, ¿no? sí. Bueno, mira, te cuento un poquito lo que hizo el Señor en mi vida. Sí, cortito te Dale. cuento. Vos sabés muy bien qué importante es el Señor en nuestra vida, ¿no? Y lo primero que quiero rescatar de lo que hizo el Señor en mi vida es que produjo en mí esa convicción, a través del Espíritu Santo, la convicción de pecado en mi vida. Que lo primero que hace cuando el Señor viene a la vida de una persona es provocar eso, convicción de pecado. Y de esa forma podemos arrepentirnos, porque si no hay convicción de pecado, no nos podemos arrepentir. Y eso fue lo primero que el Señor hizo en mi vida. Si yo les cuento en un minuto a qué me dedicaba yo soy militar actualmente retirado, pero estaba dedicado de lleno a las fuerzas especiales, paracaidista, era experto en armamento, explosivos, colocación de explosivos, tirar con todo tipo de armamento, caer en paracaídas, bucear y, bueno, de las fuerzas especiales, lo que uno hace normalmente, que a la gente no es Una común, especie pero de bueno, Rambo argentino. más o menos, ¿Algo así? eso a muchos me dicen, pero bueno. Pero ¿qué pasó? Cuando tenía 20 años aproximadamente, ahora tengo 51, no lo saquen al aire esto. Lo editamos Ya está, después, ya está. dale. Sí, hace aproximadamente 30 kilos atrás. Bueno, Dios llegó a mi vida a través de un compañero de trabajo. Y para mí no era el tiempo, yo estaba preocupado en otras cosas. Y en ese momento decidí acercarme a la casa de mi compañero. Y me preguntó, ¿vos sos valiente? Y yo dije, bueno, ¿qué es ser valiente? Yo creo que soy valiente. Y vos sabés que me dijo, ¿sabés que ser valiente es poder llevar la palabra de Dios a todos lados? Ay, me mató con eso. Amén. Así que a partir de ese momento tuve otro concepto de la valentía, que no era lo que yo creía, y me dijo, vos sabés que Jesús quiere entrar en tu corazón. Y yo le dije, no estoy preparado todavía, pero me dice, escúchame, ¿estás preparado para tirar con todo tipo de armamento, poner explosivos, bucear, tirarte en paracaídas, y no estás preparado para recibir a Dios como tu Salvador?
Así que dice, bueno, ¿viste? Tomé el desafío y acepté a Cristo. Y vos sabés que ese día, la obra de Jesús en la cruz cambió mi vida. Lloré Amén. como nunca antes había llorado. Estuve 1 hora aproximadamente llorando, derramándome a los pies de la presencia del Señor. Y ese día cambió mi vida. Y a partir de ese momento me convertí en un Rambo para Cristo. Toda la locura que yo tenía por las cosas del mundo, del ejército, de las fuerzas especiales, la comencé a utilizar para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue transformando mi área personal, con mis compañeros, en mi trabajo. Todos se dan cuenta que había un cambio en mi vida, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo. Un cambio en la vida de las personas. Nosotros no lo podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer ningún cambio en nuestra vida. Por más que nos propongamos bajar 1 kilo, no podemos, sino con la ayuda de Dios. Y a partir de ese momento entendí lo que significaba el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando uno entiende eso, entiende todo el Evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz. Y a partir de ese momento, bueno, me casé, tengo una familia, estamos trabajando en la iglesia, estamos pastoreando ahí en la iglesia. Y bueno, eso es lo que hizo el Señor a través de la obra en la cruz. Y en estos días que estamos en vísperas de las Pascuas, qué importante es que la gente no lo tome como un recreo, como un descanso solamente para salir de vacaciones un fin de semana, sino que puedan entender que alguien se jugó por nosotros, que dio su vida en la cruz para que podamos tener vida y vida en abundancia. Y ese es Jesús. No sé si me expliqué. Sí, tengo una pregunta más para vos, Leo. Una pregunta más. Sí, que va a involucrar a tu familia. Sí. Bueno, vos aceptaste al Señor, muy bien. Sí. ¿Cómo es que luego la familia entera también, no sé, decide seguir a Cristo? ¿Eso depende de qué? ¿Del ejemplo que vos les diste? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, en realidad yo cuando conozco al Señor era soltero, ¿sí? Así que oré para que Dios me dé la esposa que tenía preparada para mí, porque Dios tiene todo preparado. Y ahí fue cuando conocí a Cecilia, a mi esposa, mi actual única esposa, por la eternidad y por toda la vida. Y yo sabés que en ese momento tenía muchas dudas, digo, tengo un solo tiro, le digo, así que me casé con Cecilia, tuvimos 2 hijos, los hijos fueron criados en la iglesia, y ellos están en el ministerio también de la alabanza, la oración, con los líderes jóvenes, y ellos fueron viendo cómo vivíamos nosotros, el ejemplo que uno le da, porque si vos hablas acerca del gran amor de Dios, pero en tu casa haces otra cosa, en el trabajo haces otra cosa, en la iglesia haces otra cosa, no sirve de nada. Por eso, de eso depende mucho, que ayer hablábamos en la iglesia de ser sal y luz en el lugar que donde Dios nos pone, ahí tenemos que ser sal y luz. Así nos pongan en la carnicería, en el almacén, en el ministerio, en la escuela, en la facultad, donde el Señor nos ponga. Ahí tenemos que ser sal y luz, porque todos nos están mirando. Y una luz cuando se enciende en medio de la oscuridad, todos las miran, todos la ven. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Reflejar en nuestra vida el amor que Él nos dio. Y eso es lo que necesita en las familias, ¿no? Más allá de tener a Dios en su vida, en su corazón, en todas las áreas, poder ser ejemplo de su familia. Ellos están viendo lo que nosotros vivimos. Lo que nosotros internamente tenemos, la relación que tenemos con el Padre, es la misma relación que vamos a tener con nuestra familia. Así que así es como se vive. Me dejaste casi sin palabras, Leo, y tengo que seguir con el programa. ¿A vos te parece? Bueno, le dejo un saludo a la audiencia y que Dios los bendiga. Gracias, Leo, por este contacto con FM Misión 2000 y Radio Maranata, en un enlace en vivo, y queremos escucharte un poco más seguido por estos lados. Dale. Bueno, dale, un saludo, pastor. Gracias, pastor. Bueno, gracias, Leo. Un Un abrazo. abrazo para vos y tu familia. Gracias. Muy amable por este Bendiciones. contacto. Espectacular. Amén. Mirá, recién leímos 2 de Corintios 5:20, que hablaba de reconciliarnos con Dios. Y Leo nos contaba cómo fue ese momento cuando él se reconcilió con Dios, donde Dios salió a buscarlo.
Y no todos tienen, al menos temporalmente, la gran bendición de que su familia los acompañe casi de inmediato. Esto se construye. Así que invitamos a aquellos que aceptaron al Señor y la están peleando solos, que no desesperen, que esperen el tiempo en el cual Dios va a seguir obrando en la familia, porque Dios es un Dios de familia. Esto es lo que nos muestra la Biblia de principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, de que Dios es un Dios de familia. Así que leímos recién el 5:20 de Segunda de Corintios en la revisión de Reina Valera 1960, pero vamos a leerlo en la TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Bien. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Hace poco tiempo hablaba con una persona de recordar esas cosas del pasado, que a veces suele ser una gran desventaja porque nos impide avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Y tiene un añadido tal vez que probablemente nos genere culpa, nos haga sentir culpables. Es decir, ¿por qué tuve la tosudez de hacer semejante barbaridad? Y eso me atormenta. Estoy hablando de cosas que hicimos. Imagínate las cosas que nos hicieron, que a veces pueden ser peores. Por supuesto. Que puede ser el tema de un abuso, una violación, un asesinato de algún familiar, crisis. Eso nos marca para toda la vida, más cuando le pasa a una criatura cosas así, va creciendo con eso, con ese trauma de chico, y después cuando es grande, cuando es mayor, ya le cuesta formar una pareja, tener relaciones con sus pares, hacer amistades. Y consigo mismo también. Por supuesto. El autoperdonarse. Claro. Porque fíjate qué engaño de aquel que es abusado, que el abusado se siente culpable de lo que le pasó, como que lo provocó, ¿viste? Y es un engaño. Claro. Y que ese tipo de personas con esa crisis necesitan ayuda. Nosotros, en Homero 1322, en la ex capital federal, estamos a disposición de todas aquellas personas que necesiten hablar, que no se estén congregando, por supuesto, o que estén a punto de tomar la decisión de irse de donde están, porque a veces los maltratan, tienen ciertos estigmas, por supuesto, ¿no? Es decir, no, vos fuiste abusado, no podés servir al Señor. Vos sos divorciado, no podés servir al Señor. Y así estuvimos hablando sobre estos temas en emisiones anteriores de este programa. Así es. Recordamos a la audiencia que antes estábamos a las 6 de la tarde y que hemos pasado ahora a las 2 de la tarde para poder salir en vivo en un enlace en directo con Misión 2000. Así es. Que emite desde Isidro Casanova. Muchas veces me dije a mí mismo, soy un grandísimo tonto por las barbaridades que hice. Y me enojé conmigo y tuve amargura de alma porque me costaba autoperdonarme. Y de eso se trata el tema de hoy, de autoperdonarme. Pero para que yo entienda que el autoperdón es valioso y necesario, debo entender la obra que Cristo hizo en la cruz, de lo cual recién nos hablaba Leonardo Antinori, uno de los pastores de Bethesda. Sabes que también me comuniqué con el otro pastor, Fernando Zaini, que es docente y está dando clases. Hoy comenzamos, por ejemplo, hoy a la tarde, en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Me queda mi último año allí, el cuarto año. Así que también nuestro querido pastor Zaini está con la escuela secundaria y con las clases en el seminario. Así es. Y haciendo un montón de cosas más. Por eso tampoco pudo salir él al aire hoy. En otro momento lo tendremos. Sí, es un horario medio complicado. Más ahora que está todo empezado con temas de los estudios, ¿no? Sí. Yo creo que el autoperdón tiene que ver en tener paz con nosotros mismos. Tener paz. La gente no puede dormir. Tiene crisis de sueño. Tiene dolores de estómago. Se largan a llorar cada vez que recuerdan eso del pasado que los atormenta. Y debemos comprender entonces cuán grande es la obra de Cristo realizada por amor en la cruz del Calvario. Vamos a analizar lo que Jesús hizo. Así que la mayoría de los cristianos que yo conozco creen que Jesús vino a salvar sus almas para llevarlas al cielo. Esto es, que la persona tenga la seguridad que cuando se muera se va a ir al cielo.
Y la obra de Cristo es un poco más grande que eso, no es únicamente eso, es más integral. Y probablemente porque el hombre es un ser integral, complejo, insertado en un contexto determinado, puede ser. Esto puede ser también, por ejemplo, insertado ¿en dónde? En la misma creación, la cultura, la familia, las relaciones de pareja, etc. Sí. Vamos a ver 4 aspectos de la salvación que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo. Y todas tienen que ver con reconciliación. Hay 4 Bien. aspectos, los 4 tienen que ver con reconciliación. Número 1, reconciliarnos con Dios. Puesto que en este punto, que es el primero y el más importante, ¿por qué? Porque estábamos separados de Dios a causa del pecado. Recordemos entonces a Adán y Eva insertados en el huerto del Edén, un paraíso, lo perfecto, donde trabajar era un deleite, eran mayordomos de la creación. Ajá, No tenían claro. que sudar, por ejemplo, para que la tierra produjera. Sí, Y Adán le puso nombres a los animales. Estaban en un estado de perfección. así es. Y lo arruinaron. Y se Tal quedaron cual. lejos de Dios, como así estuvimos nosotros antes de reconciliarnos con Dios. Tal cual. Estoy hablando de Así los que es. ahora ya somos cristianos. Estar separados de Dios, entonces, es vivir como en tinieblas, es vivir en otro reino. Son reino de tinieblas, y la obra de cruz nos traspasó al reino de la luz. Así es. Es el reino de Dios. Bien. Entonces, ¿cómo Dios nos otorgó esa reconciliación? Alguien tuvo que morir en la cruz, Claro. el Hijo de Dios, el unigénito, y esto fue en un sacrificio por amor. ¿Por qué lo hizo Dios? Por amor. Por amor. ¿Seguro que Dios me ama? Y si Dios me ama, ¿por qué permitió que pasara? Sé que culpamos a Dios de un montón de cosas. Sí, Culpo a Dios de mi sufrimiento. claro. Y resulta que Dios con mi sufrimiento no tiene Bueno, nada que ver. No tiene nada que ver. Está dispuesto a ayudarme y a acompañarme en medio del sufrimiento. A propósito de eso, estoy ya casi a punto de terminar un pequeño libro sobre el sufrimiento. Ah, Es un aspecto teológico y filosófico de la fe ujú. que analiza el caso de Job, por ejemplo, que fue el justo sufriente, Sí, para no analizar el caso más extremo de todos, del justo que sufre, que es Jesucristo mismo. claro. Es decir, si había un justo, uno perfecto, sin pecado, que sufrió al extremo, ese es Jesucristo. Así Pero es. nos encontramos con un pequeño dilema que no llegamos a entender muy bien, porque Él es Dios hombre, Ujú. ¿sí? Hay una mezcla, una especie de híbrido, Claro. Dios y hombre, que no lo podemos comprender. Así es. Cómo Dios decidió encarnarse en un cuerpo mortal, no lo podemos entender. No. Dios, es decir, la palabra encarnada, el Dios invisible hecho visible en Jesús, y se encarnó en la persona de Jesucristo para transparentarnos, así se dice, el corazón del Padre. Claro. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar del Padre? Que nos ama profundamente, como Totalmente. nadie. Y entonces decía que en ese pequeño libro analizó un poquito qué dicen los filósofos acerca de Job y qué dice la misma teología en cuanto a Job, que propone un cambio de paradigma teológico, que para ese tiempo los judíos de esa época creían, o los israelitas, porque es un libro muy antiguo, o la historia en sí es muy antigua, del tiempo de los patriarcas, Ujú. o inclusive antes de la etapa sacerdotal de Israel, porque Job era quien presentaba los sacrificios por sus hijos, Sí. y eso lo hacían los patriarcas, Claro. presentaba sacrificios por los pecados de los hijos. El libro probablemente sea del siglo VI a.C., pero la historia es mucho más antigua. Ujú. El paradigma que propone es que para ese tiempo, si alguien sufría, era porque se lo merecía. Ajá. Era algo nuevo en la teología israelita de ese tiempo, muy antigua, de que propusiera que el justo estaba sufriendo con el permiso de Dios para algo que iba a terminar en beneficio del sufriente. En el caso de Job, es bendecido, por ejemplo, en conocer a Dios, Sí. porque él termina diciendo en el capítulo 42, de oídas
había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la experiencia del sufrimiento, de este tema que no nos deja avanzar en el presente, de ese pasado que me atormenta, me hace sufrir tanto que me pierde, me hace perder la idea de que puedo tener un nuevo encuentro con Dios, de que la persona que está sufriendo ahora probablemente esté apartada de Dios o de la congregación, y que esto sea el puntapié inicial para que pueda abrazar de vuelta la fe, y que Dios lo salió a buscar. Claro. Dios te está buscando, salió a buscarte porque te ama. Eso sí. Y ojalá que en estas próximas semanas ya lo termine y luego lo voy a poder compartir gratuitamente a través de la web. Bien. Zaini, nuestro pastor, dice que no debemos hacer teología del sufrimiento ajeno. Hacemos teología, por ejemplo, de lo que nos fue revelado en la Biblia, y que es el sufrimiento de Job, que es el justo sufriente por excelencia, que más se parece a nosotros, sin ser hombre Dios. Claro. Es decir, yo soy ontológicamente distinto a Jesús. Jesús es Dios. Así es. Es hombre y es Dios. Yo solamente soy hombre. Exactamente. Soy humano, Claro. no soy Dios. Pero nuestro modelo es Jesucristo, y el modelo que presenta la Biblia como justo sufriente por excelencia es Jesucristo. Así es. Sin pecado, sufrió hasta el extremo. Y también hay otro personaje bíblico que se llama Job, y que también sufrió. Y los amigos le decían: a vos te pasa esto porque pecaste. Claro. Tenían en la mente, bien clavado hasta la médula, la teología que se propone en Deuteronomio, que es retributiva. Por ejemplo, en el capítulo 28 propone las consecuencias de obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecerlo. Hay una retribución. Claro. Vos haces las cosas bien, te va a ir bien. Bien. Haces las cosas mal, te va a ir mal. Por supuesto. Pero yo encuentro algunos vestigios medios raros, ¿viste? Por ejemplo, en la historia de Abraham, cuando entró a Egipto, él antes de entrar venía construyendo altares a Dios, de comunión, de adoración, de agradecimiento, de honrar a Dios. Entró a Egipto y allá se dedicó a mentir. No construyó más altares, se olvidó de Dios. Y decía, por ejemplo, que su mujer era su hermana, porque tenía miedo que lo mataran. Porque Sara era bellísima, según dice la escritura, muy linda. Y los egipcios le echaron el ojo y dijeron: qué linda que está. Vamos todavía. Y él dijo: es mi hermana. Y sabes que casi pecaron con Sara, porque al momento que uno de los reyes iba a pecar con ella, Dios le mostró en visiones de que no era hermana, que era esposa de Abraham. Y vos sabés que de allí salió Abraham enriquecido. Un teólogo dijo alguna vez que es la primera vez que Dios bendice a un mentiroso. Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Abraham no tenía mucha fe entonces en Dios. Es el padre de la fe según la escritura, y lo creemos y decimos amén. Pero cuando entró en Egipto se para hacer de eso de olvidarse, o es porque... Por lo menos no hay registros bíblicos de que haya construido altares a Dios. Y los patriarcas se comunicaban con Dios a través de los sacrificios y a través de entregar ofrendas en los altares. Y no hay registros bíblicos. Sí hay registro de que mintió y que se enriqueció. Es decir, salió bendecido de Egipto después de andar mintiendo. Eso es medio raro, ¿viste? Está en la escritura. Sí, pero creo que Dios le hizo saber que estaba mintiendo, que no estaba haciendo bien las cosas, digamos. El hecho también, está bien, se lo hizo saber, pero fue bendecido. Olvidándose de Dios y mintiendo. Es raro, ¿viste? Es raro el tipo de teología a veces, que hay que analizarla, y que por lo menos propone que era retributiva, que si vos hacías las cosas bien te iba a ir bien. En el caso de Job, que la Biblia nos declara que era justo, temeroso de Dios, apartado del mal, termina sufriendo de la peor manera. Lo pierde todo. Mirá cómo nos fuimos para el lado de Job. Lo pierde todo, sus hijos mueren, tiene una enfermedad infecciosa en su cuerpo, etc. Maldice el día en que nació, por ejemplo. Sus amigos, que yo creo que todos decimos, sí, amigos como eso, ¿quién los quiere?
Mira, vinieron de lejos a Echaba verlo. pa' fuego. Se sentaron con él en silencio Sí. durante 7 días. Ujú. ¿Qué amigo hace eso? Y Lo querían. Nada más que después el tipo de teología que tenían no lo ayudó mucho. Lo contrarió. Porque Job decía, yo soy inocente. claro. No hice nada. Sí. Y estoy sufriendo. No, Job, le decían los amigos, vos estás sufriendo porque sos un tremendo pecador. Confesá, dale. Decí lo que le hiciste a Dios y vas a ver que Dios te está castigando con una justa causa. Pero propone un paradigma como que el universo se partió en dos. Sí. Porque si Dios es justo, estaba cometiendo una injusticia con Job. Esto es tremendo. Así es. En ese pequeño libro estoy tratando de hacer un pequeño ensayo acerca de esa cuestión. Muy bien. Bien. Lo que estábamos diciendo recién entonces, que la obra de Cristo en la cruz abarcaba por lo menos un aspecto que era reconciliarme con Dios. Nacer de nuevo. Esto es un nacimiento espiritual. Y que nos hemos bautizado también, hemos pasado por las aguas. No sé si sabías que en lugares que escasea el agua, en lugares de Oriente, Ujú. donde no hay agua, Sí. o el agua es más cara que la nafta, Claro. se bautizan con la sombra de los árboles, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Mira, hay un árbol que da sombra. Sí. Bueno, los cristianos se paran en el sol, los que se van a bautizar, y caminan atravesando la sombra del árbol. Ah, De mirá. esa forma se bautizan. Y son llenos del Espíritu Santo y hablan Mirá en vos. lenguas. Nunca escuché eso. Una nota de color. Sí. Muy bien, vamos al segundo.